extraterrestres. Siempre ha habido quienes creen que los ovnis, objetos voladores no identificados, provienen del espacio exterior, pero quizá la realidad esté más cerca de casa. Soy muy escéptico con relación a los ovnis. Estoy seguro de que solo se trata de nuestros propios aviones. Por más de 60 años, se han estado diseñando, fabricando y probando platillos voladores en bases de investigación ultra secretas ubicadas en todo el mundo. Alejado del resto de las grandes compañías, hay un lugar en el que se están fabricando platillos voladores. Algunos afirman incluso haberlos visto. No cabe duda de que eran platillos voladores. Les presentamos la historia secreta de los intentos que se han hecho por dominar la tecnología del platillo volador con el fin de producir el más avanzado avión militar. Estos son los verdaderos ovnis. La historia de los verdaderos ovnis comienza en la Alemania nazi. Al ver que la victoria en la Segunda Guerra Mundial se les hacía cada vez más improbable, los científicos alemanes trataron de perfeccionar armas que pudieran cambiar el curso de la guerra a favor de Hitler. Uno de estos científicos era Victor Schauberger, un inventor que ya había producido modelos de platillos voladores. Estos tenían la premisa de ser máquinas voladoras con la maniobrabilidad de un helicóptero, capaces al mismo tiempo de viajar a velocidades supersónicas sin ser detectadas por el enemigo. Las naves de Schauberger utilizaban un vórtice similar a un tornado que producía efectos magnéticos que a su vez causaban la levitación. El trabajo de Víctor fue reconocido por el gobierno alemán y el científico se reunió con Hitler. Más tarde fue admitido a la SS, donde se le pidió que siguiera desarrollando este concepto del platillo volador. Schauberger trabajó con un grupo de brillantes ingenieros alemanes, entre ellos Klaus Habermohl, Rudolf Schieber, Andreas Epp y el Dr. Richard Mitty. Todos ellos produjeron diseños sumamente avanzados. Los alemanes tenían 3 bases separadas para el desarrollo de sus platillos voladores. Había una en Peenemünde, una en Breslau y otra más en Praga. Eran probados en las 3 localidades. De hecho, los alemanes habían avanzado tanto en el desarrollo y prueba de estas máquinas que las habían volado. Una de las compañías involucradas, Messerschmitt, había volado una nave en forma de platillo. Estas fotografías de los primeros prototipos se parecen a las fotografías de ovnis que emergerían en las décadas siguientes. Pero este no era el mundo de la ciencia ficción. Estos eran ovnis altamente avanzados hechos por el hombre. El ejército alemán desarrollaba estas letales armas con el fin de ganar la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, el conflicto militar en Europa estaba dominado por la lucha por la supremacía sobre el espacio aéreo. Para 1944, la marea estaba a punto de volverse en contra del Tercer Reich. El 13 de junio de ese año, apenas una semana después del Día D por parte de los aliados, Hitler desplegó sus mortales armas secretas. Durante un periodo de 2 meses, miles de bombas voladoras transportadas en jets B-1 atacaron la ciudad de Londres. Algunas de ellas fueron derribadas desde tierra, otras en el aire. Este mortal desarrollo de la tecnología bélica marcó el inicio de una nueva era en la historia de la aviación militar. Y el uso de la tecnología del platillo volador para producir máquinas de matanza aún más eficientes sería la culminación de aquellas investigaciones. Durante el período nazi floreció el pensamiento científico y el desarrollo tecnológico. Los científicos alemanes recibieron el permiso de hacer trabajos de desarrollo en todas las áreas que son relevantes en nuestras vidas hoy en día. De hecho, aún estamos viviendo de los restos de sus avances. En realidad, los principios básicos de la ciencia espacial no eran nada nuevo. En las décadas de los 20 y 30, muchos entusiastas inocentes habían comenzado a experimentar con la propulsión a chorro en toda Europa y Norteamérica. Sin embargo, lo que estaban haciendo los nazis no tenía nada de inocente. En sus instalaciones para la investigación en armas mortales, los científicos trabajaban sobre una nueva generación de armas.
y los verdaderos ovnis eran tan cruciales en su programa como lo eran los cohetes y misiles. Uno de los hechos más notables de la Segunda Guerra Mundial fue la cantidad de tecnología que desarrollaron los científicos alemanes en función de su esfuerzo bélico. Entre estas tecnologías se incluyen cohetes y motores de propulsión a chorro, pero también un trabajo de alto nivel en cuanto a la fabricación de platillos voladores. Pero el tiempo se acababa para Hitler y sus científicos. Los aliados avanzaban desde todos los frentes. Los alemanes estaban en retirada. Así, la tecnología del platillo volador no llegó a tiempo para Hitler, al igual que el resto de las armas con las que pretendía ganar finalmente la guerra. Al parecer, los nazis creyeron hasta el final que aquellas superarmas, que aquellos avanzados sistemas de transporte de misiles, lograrían al menos detener a los aliados. Creían que de esa manera lograrían poner fin a la guerra por medio de un acuerdo político. El sueño de Hitler de ganar la guerra gracias a sus superarmas nunca se hizo realidad. Para mayo de 1945, la batalla final por la toma de Berlín ya había comenzado. En términos prácticos, esto significaba el fin de la guerra en Europa. Pero en cuanto a los verdaderos ovnis, esto había sido apenas el comienzo. En un lapso de 3 meses, la Segunda Guerra Mundial llegó a un dramático y horrendo fin. A las 8:15 de la mañana, el 6 de agosto de 1945, el bombardero estadounidense B-29 Enola Gay dejó caer la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Una vez terminada la guerra, los países aliados se convirtieron en rivales. Al poco tiempo, la Unión Soviética y Occidente se verían enredados en una batalla por la supremacía en tecnología militar. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, todas las antiguas potencias aliadas comenzaron a competir por capturar la tecnología alemana. Los estadounidenses capturaron un modelo complejo del V-2 y los planos para la construcción de muchos otros misiles. Los rusos, por su parte, capturaron los últimos modelos de aviones de propulsión a chorro y a una buena cantidad de científicos espaciales. Pero la pregunta crucial era, ¿quién capturaría a los científicos que desarrollaban los verdaderos ovnis? Los secretos de los cohetes y misiles alemanes no fueron los únicos elementos tecnológicos que cayeron en manos de los rusos y estadounidenses. La Guerra Fría estaba por comenzar. Paralela a la carrera armamentista que se hacía pública con sus muestras de misiles, había otra carrera que se desarrollaba en secreto, de la que el público general no sabía nada. Su meta, encontrar la máquina voladora más avanzada, desarrollar un platillo volador salido del mundo de la ciencia ficción. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo una importante revolución tecnológica en cuanto a motores de propulsión a chorro, física atómica y verdaderos ovnis, es decir, tecnología para la fabricación de platillos voladores. Los alemanes habían iniciado al mundo en el desarrollo de los verdaderos ovnis. Después de 1945, sus ideas y científicos cayeron en manos de las dos nuevas superpotencias, Rusia y Estados Unidos. Los ingenieros alemanes Victor Schauberger, Rudolf Schieber y un tal Dr. Mitte comenzaron a trabajar secretamente para los Estados Unidos. Al mismo tiempo, según los informes, el científico alemán Andreas Ebb trabajaba también en un proyecto de platillo volador para los rusos. Tanto los estadounidenses como los rusos explotaron mucho el recurso de los científicos que habían capturado al final de la guerra. Usaron la tecnología y el personal alemán para desarrollar su propia ciencia durante la Guerra Fría. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, los que fueran aliados se convirtieron en rivales y así comenzó la carrera armamentista que se conoció como Guerra Fría. Los estadounidenses centraron sus esfuerzos en el desarrollo de sistemas de armas con cohetes y misiles. Al parecer, la porción del proyecto de los platillos voladores capturada por los Estados Unidos había quedado a un lado. Hasta que en 1947 un piloto estadounidense llamado Kenneth Arnold reportó haber visto un ovni sobrevolando el territorio norteamericano. Mientras volaba cerca del monte Rainier, en el estado de Washington, vio 9 discos voladores a una cierta distancia de su avión. Al aterrizar, Arnold contó lo que había visto a la prensa local.
Me encontraba a 40 o 45 kilómetros del monte Rainier cuando noté a mi izquierda una cadena que se me pareció a la cola de una cometa japonesa. Se movía a una gran velocidad sobre la cara del monte Rainier. Parecían platos cortados por la mitad con una especie de triángulo convexo en la parte posterior. El testimonio de Kenneth Arnold provocó una tormenta. En base a marcas conocidas en el terreno, calculó que aquellas naves volaban a unos 2.000 kilómetros por hora. Cuando aterrizó y contó lo que había visto a la prensa, dijo que parecían platillos saltando en el agua. Y es de ahí que viene el término de platillo volador que utilizamos hoy en día. Salido de la nada, ha llegado hasta nosotros el misterio del platillo volador. ¿Qué es un platillo volador? ¿Qué es eso que la gente ve y a veces logra fotografiar? ¿Qué hay detrás de los informes de fenómenos aéreos que se publican a diario en la prensa de nuestro país? La televisión y la radio estadounidenses comenzaron a informar sobre testimonios que afirmaban haber visto ovnis en el espacio aéreo de los Estados Unidos. Miré hacia arriba y vi 3 platillos voladores formados en V, a unos 800 metros de mí y a una altura de 100 metros aproximadamente. ¿Fue esto lo que vio el testigo? Estados Unidos fue tomado por múltiples visiones y una fiebre de ovnis. Los militares insistían en negar su vinculación con los hechos y declararon en televisión para calmar a la ciudadanía. Podemos asegurar que los testimonios recientes no guardan relación alguna con ningún desarrollo secreto llevado a cabo por agencias militares estadounidenses. Dado mi cargo dentro de la Organización de Investigación y Desarrollo de la Oficina de Aeronáutica y del Departamento de la Armada, conozco bien nuestros programas de aviones y misiles. Por eso puedo asegurar sin reservas que no existe en los programas de la Armada ninguna máquina voladora en forma de platillo. En julio de 1947, en medio del apogeo de la fiebre de los ovnis, llegó un impactante informe emitido por otro oficial de la milicia estadounidense. Esta anunció a la prensa el descubrimiento de los restos de un platillo volador en Roswell, Nuevo México. En cuestión de horas, la historia del incidente Roswell explotó en el mundo entero. La milicia estadounidense entró en pánico y, una vez más, emitió un comunicado diseñado para calmar a la ansiosa ciudadanía, negando que los restos fueran realmente de un platillo volador. Sostuvieron que se trataba simplemente de un globo atmosférico. Tras todas estas negativas por parte de los Estados Unidos, se ocultaba una posibilidad más oscura para la milicia. Si los ovnis no provenían del espacio exterior, si no estaban tripulados por alienígenas, su presencia podía interpretarse como señales de un enemigo más cercano. El ejército estadounidense fue inundado por todo tipo de informes sobre ovnis. Por eso surgió la idea de que detrás de esas misteriosas misiones podían estar los soviéticos. Los estadounidenses capturaron una serie de planos muy originales para el diseño de naves muy avanzadas. Entre estas estaba el Horten 229 de los hermanos Horten. Esta nave tenía una forma muy similar a los primeros platillos voladores que se habían divisado en territorio estadounidense en 1947. Así, Estados Unidos comenzó a temer que los rusos hubiesen producido una versión voladora del Horten 229. Así, en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los informes sobre ovnis formaron parte de las crecientes tensiones entre este y oeste. A medida que la Guerra Fría se intensificaba, a comienzos de los años 50, la Guerra de Corea llevó al mundo al borde de un desastre nuclear. En Estados Unidos, la paranoia y el miedo a una invasión comunista se vieron reflejados en la cultura popular, en las actitudes hacia los platillos voladores. Los platillos voladores han invadido nuestro planeta. Washington, Londres, París y Moscú son los blancos principales. El mundo entero está siendo atacado. Los años 50 fueron la era dorada de los platillos voladores. La gente tenía miedo por causa de la Guerra Fría. Tenía miedo por causa de los experimentos nucleares. Al mismo tiempo, la exploración del espacio exterior y los avances tecnológicos causaban mucho entusiasmo. De manera que el clima era justo, el apropiado para esperar visita del espacio exterior.
¡Rayos! Invasores de Marte. Él los vio aterrizar del espacio exterior. Él los vio capturar a gente inocente solo para destruirla. Para el aparato militar estadounidense, los continuos rumores y especulaciones resultaron ser un camuflaje ideal para los verdaderos ovnis. Por todos los desiertos de Estados Unidos había lugares como Área 51, White Sands y Los Álamos, centros de investigación en los que, además de los programas espaciales y de prueba de misiles, había cientos de otros proyectos ultrasecretos. Entre ellos se incluían pruebas de paracaídas de gran altura, pruebas de satélites y el desarrollo de futuros vehículos espaciales. Uno de estos proyectos secretos se llamaba Mogul. El proyecto Mogul era un plan ultrasecreto destinado a espiar a los rusos usando equipos de audio montados en globos de gran altura. El ejército de Estados Unidos ansiaba descubrir los secretos del programa soviético para el desarrollo de una bomba atómica rival. Por ello, necesitaba saber cuándo probarían estos sus armas. 20 años más tarde, el gobierno estadounidense tuvo que confesar que el incidente Roswell, ocurrido en 1947, había sido producto de pruebas militares de su propio gobierno. Luego publicaron un informe en el que se concluía que los restos recuperados no habían sido los de una nave extraterrestre, sino los de un proyecto de investigación de la Fuerza Aérea estadounidense de nombre código Mogul. De todos modos, los estadounidenses tenían buenas razones para temer a los rusos. La experiencia de la Guerra de Corea y la impresionante aparición del MiG habían demostrado lo avanzada que se había vuelto la tecnología militar soviética. Estados Unidos tenía que ponerse al día y rápido. ¿Sería un platillo volador supersónico la respuesta? History Channel continúa con Archivos Extraterrestres. En la década de los 50, las dos superpotencias mundiales competían en la fabricación del arma más avanzada, un vehículo aéreo supersónico que ningún radar pudiera detectar. Lo que se necesitaba era algo del mundo de la ciencia ficción. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos quería un nuevo interceptor, algo que no se pareciera a ningún avión soviético, un avión completamente nuevo que fuera capaz de volar más rápido y más alto que cualquier otro. En 1953, la CIA descubrió que Avro, una compañía aeronáutica canadiense, trabajaba secretamente en un vehículo aéreo revolucionario, un platillo volador. Este proyecto había sido concebido por un visionario ingeniero aeronáutico británico. El genio tras el proyecto del platillo volador era John Frost. Había llegado de Inglaterra como diseñador para otro proyecto, pero pronto comenzó a intrigarle la idea de probar un platillo volador en el aire. John Frost había sido el responsable de uno de los desarrollos más innovadores de la aviación, el avión de combate de alas hacia atrás y sin cola. Las primeras ideas de John Frost se inspiraron en una colección que éste hizo de todos los informes sobre ovnis que estaban apareciendo y comenzó a reducir las posibilidades relativas a su origen hasta que quedó con dos, y una de ellas era que los ovnis fueran hechos por el hombre en Alemania. A Frost le intrigaban los informes sobre los platillos voladores nazis. Tenemos evidencias de que él participó en entrevistas que se hicieron a los científicos alemanes, y en especial a uno de ellos, Mitty, quien había trabajado en el proyecto de los platillos voladores alemanes. El doctor Walter Mitty afirmó que había pasado 10 años trabajando en el proyecto nazi del platillo volador y que su equipo había incluso construido un prototipo volador. Mitty le enseñó a Frost fotografías y planos. Frost estaba convencido de poder hacer realidad los planes de Mitty. John Frost tenía en el proyecto de Mitty la promesa de algo que nadie más habría podido lograr en ese momento. Un vehículo aéreo supersónico, 2 veces más rápido que el sonido, capaz de volar más alto y más rápido que cualquier otra nave del momento, sin necesidad de aeropuertos ni pistas. En 1952, la fábrica canadiense de aviones Avro ocultó uno de los proyectos más secretos del gobierno de los Estados Unidos.
John Frost estableció un grupo secreto llamado Grupo para Proyecto Especial. Lo integraban hombres como él, ingenieros y técnicos, científicos que trabajaban sobre ideas propias y las ideas de Frost. Y finalmente todo eso llevó al surgimiento de varios proyectos de platillo volador. Uno de los ingenieros aeronáuticos que trabajaron con John Frost en este revolucionario concepto fue David Garland. John Frost era un típico caballero inglés, salido del sistema de educación pública, pero tenía una muy amplia experiencia en la industria de la aviación. Yo diría que su entusiasmo era realmente contagioso. Ningún problema era demasiado grande para él. Decía que todos los problemas tenían solución y que de hecho nosotros no teníamos problemas sino retos. El primer proyecto de John Frost fue el Proyecto Y, que era un avión en forma de pala basado alrededor de un motor circular en forma de panqueque. Debía poder despegar verticalmente del suelo, pero también podría hacerlo desde una pista convencional y funcionaría como un interceptor supersónico. El proyecto fue diseñado como un vehículo aéreo de propulsión a chorro, sin cola. Ya se estaba empleando la tecnología del platillo volador. El equipo élite de John Frost construyó un modelo de prueba en forma de pala en un taller muy bien custodiado de la fábrica Avro. En 1953 se probó secretamente un modelo que tenía un alerón de propulsión a chorro y una cola tipo Delta. Lo que se buscaba era el despegue vertical, pero las fallas de diseño se hicieron evidentes casi de inmediato. Uno de los problemas principales de cualquier avión que se sostenga sobre la cola es que el piloto debe tener un nivel de destreza increíble para despegar verticalmente, así como para regresar a tierra del mismo modo. Entonces, John Frost concentró todos los esfuerzos de su equipo especial en el desarrollo de un diseño circular, es decir, en esencia, de un platillo volador. El círculo es la máquina más eficiente frente al efecto tierra porque permite tener más elevación luego de un impulso dado alrededor de la periferia. Por eso tiene sentido cuando se suspende la nave en efecto tierra. El diseño siguiente de John Frost recibió el nombre código Y2. El proyecto Y2 era una aeronave completamente circular que usaba un rotor en el centro de sus múltiples motores, ubicados en el borde externo. Estos impulsaban el rotor, le permitían despegar verticalmente y permitían determinar la dirección. Además, esta aeronave podía volar más alto de lo que nadie pudiera imaginar por entonces. Se proponía un avión de combate supersónico de última generación. La Fuerza Aérea decidió involucrarse en grande con una concesión de $10 millones. Para 1956, la carrera armamentista y espacial de la Guerra Fría estaba en su apogeo. La milicia estadounidense estaba desesperada por invertir en nuevas tecnologías de armas. Así que el desarrollo del platillo volador supersónico se puso en marcha gracias a los fondos que clandestinamente aportó el gobierno de Estados Unidos. En el edificio Schaefer se encontraba una aeronave de 15 metros de diámetro impulsada por 6 motores en periodo de prueba. Ya se había comprobado que era una bestia peligrosa que había estado a punto de matar a todo el equipo de Frost. La prueba fue casi una catástrofe. Los motores del platillo se descontrolaron y le volaron el techo al laboratorio. John Frost decidió que no había manera de seguir trabajando con el platillo completo. Así fue como se abandonó temporalmente el proyecto supersónico y Frost pudo construir un vehículo de prueba más pequeño que luego se convirtió en el Avrocar. Las especificaciones de diseño del Avrocar señalaban que debería volar frontalmente a una velocidad de 480 km por hora, pero la proporción empuje-peso era mucho mayor a la de los aviones que volaban a alturas de 9.140 metros. También se señalaba que debía despegar y aterrizar verticalmente. En 1957, el modelo de Frost recompensó a la milicia estadounidense por haber invertido en su proyecto. El Avrocar era un vehículo de prueba a escala capaz de hacer dos cosas. Primero, podía ser un vehículo de prueba para la nave supersónica que aún estaba en el edificio Schaefer. Y segundo, podía ser el rústico volador que el ejército requería. Podría salir a combatir en un campo de batalla. En 1959, los dos prototipos de despegue vertical salieron de la fábrica. La meta a largo plazo era producir un platillo volador que fuera capaz de sobrepasar los 2.400 km por hora. Voló a los lados de las pistas, dejándolas libres de hielo. Iba soplando hielo y nieve hacia los lados.
Cuando llegó a una parte recién podada del campo aéreo, tuvo problemas porque la grama que se desprendía se introdujo por las entradas de aire. Entonces comenzamos a pensar en cómo prevenir lo que se llama ingestión de objetos externos por las entradas de aire. El platillo volador hizo varios vuelos de prueba, pero por su forma era difícil de maniobrar. Era un laberinto de retos, de los cuales el más grande era su gran inestabilidad resultante de la inclinación, debida a su vez a que el centro de navegación estaba muy por delante del centro de gravedad. No era una muy buena receta para un vuelo exitoso. Claro que no. Los principios del despegue vertical y de la suspensión en el aire estaban funcionando. Se hicieron modificaciones, pero la falta de potencia y unos mecanismos de control inadecuados eran obstáculos que habría que superar para que el Avro Car pudiera llegar a volar como estaba planeado. Aparte del desarrollo de un poderoso control sobre la inclinación, solo conocíamos una manera de estabilizar un objeto circular y era haciéndolo girar sobre sí mismo, como hacemos con un frisbee. La acción de giro imparte estabilidad al objeto. De hecho, algunos de los primeros diseños de John Frost usaron importantes componentes giratorios. Se pensaba que el poder giroscópico de aquellos aparatos impartiría una cierta estabilidad a unos diseños que se creía podrían viajar incluso al triple de la velocidad del sonido. Frost estaba seguro de poder controlar el problema de la inestabilidad. Sin embargo, los estadounidenses insistieron en añadir una cola. Frost consideró que esto constituía una traición a su concepto original. Así, en diciembre de 1961, el programa para la construcción del platillo volador Avro de $10 millones fue descartado oficialmente. Sin embargo, algunos ingenieros que habían trabajado en el proyecto no abandonaron el sueño de Frost. A nivel subsónico, el ala circular no tiene ningún tipo de futuro aerodinámico. A nivel supersónico, sin embargo, con algunas modificaciones y arreglos para hacer que se parezca un poco más a un ala delta, podríamos ver algún tipo de resultado positivo. John Frost siempre creyó que su concepto original era posible. A pesar de los malos resultados obtenidos en las pruebas del Avro Car, el trabajo de John Frost en ese proyecto supersónico demostró que sí pudo haber volado. Desafortunadamente, cuando paró el flujo de dinero, la compañía tuvo que cancelar todo el proyecto. Entonces, toda la tecnología regresó a los Estados Unidos, que era el verdadero dueño en ese momento. La tecnología ultrasecreta del platillo volador fue entonces a Estados Unidos. ¿Fueron todos aquellos aparentes fracasos una simple manera de encubrir un proyecto de platillo volador que luego sí funcionaría? Este es Jack Pickett. Hace 40 años se dedicaba a la publicación de revistas militares en Estados Unidos. Por su ocupación tenía incluso permiso de entrar a áreas vedadas. Él está convencido de haber visto verdaderos platillos voladores en una visita que hizo a la base MacDill de la Fuerza Aérea en Florida. No cabe duda de que eran platillos voladores. Había 4, estaban estacionados en un área restringida de la base aérea. Tenían varios tamaños, desde 6 metros hasta 14, 20 metros. El más grande tenía 36 metros de diámetro. Eran círculos perfectos. Jack Pickett había sido invitado a la base de la Fuerza Aérea para escribir un artículo sobre las aeronaves recientemente decomisadas. Incluso se le mostraron algunas impresionantes fotografías de las aeronaves en el hangar. Me mostraron fotografías de muchas de estas aeronaves volando en formación. También me mostraron fotografías de ellas con escoltas de aviones a chorro, es decir, volaban con escoltas militares regulares. El investigador militar Michael Short lleva los últimos 10 años investigando el testimonio de Pickett. Este tenía 36 metros de lado a lado. Short ha trabajado de cerca con Pickett para producir una serie de reconstrucciones fotográficas de las aeronaves experimentales que Pickett vio. Lo que le mostraron a Pickett parecía increíble. Sin embargo, se le aseguró que aquellos eran realmente platillos voladores experimentales, y aquella era la evidencia de que ya habían volado. Pregunté qué tan rápido y qué tan alto volaban.
y me dijo que habían alcanzado el espacio exterior con ellos. Entonces le pregunté incisivamente por qué estaban descontinuando una aeronave capaz de volar tan alto y tan rápido. Y su respuesta fue: hemos diseñado mejores versiones que presentan menos problemas de maniobrabilidad. Pickett escribió su artículo y estaba listo para publicarlo, pero al último momento la Fuerza Aérea le sustrajo el permiso y tomó de vuelta todas las fotografías de Pickett. Este continúa afirmando la verdad de su historia y permanece convencido de lo que vio. Bien, pues los vi fotografiados en pleno vuelo. Me acerqué a ellos y los toqué con mis propias manos. Los examiné detenidamente. No tengo ni la menor duda de que eran aeronaves excepcionales. Y su apariencia era exactamente igual a la de los llamados platillos voladores. Michael Chart está convencido en base a las evidencias de que la historia de Jack Pickett es cierta. Creo que estos eran los artículos verdaderos y auténticos, porque llevo más de 4 años entrevistando a Jack y nunca ha dejado de ser consistente, nunca ha cambiado su testimonio. Las aeronaves que Jack vio y examinó eran capaces de alcanzar 25.000 kilómetros por hora y creo que esa es una de las razones de que aún permanezcan en secreto. Las aseveraciones de Pickett surgieron sobre el trasfondo de una creciente tensión debido a la Guerra Fría. A comienzos de la década de los 60, el piloto estadounidense de U-2 Francis Gary Powers fue derribado mientras llevaba a cabo una misión de espionaje sobre la Unión Soviética. En Europa, los soviéticos habían separado a este y oeste con la construcción del Muro de Berlín. Finalmente, con la crisis de misiles de Cuba, el mundo se acercó más que nunca a la posibilidad de una catástrofe nuclear. Este podría ser el comienzo del fin. Como había sucedido ya en los años 50, en los 60 la cultura popular estadounidense reflejaba miedo y paranoia. Una vez más el público se enganchó con la idea de una amenaza del espacio exterior. Las naciones del mundo movilizan su poder militar en un intento por defender a la Tierra contra las armas desconocidas de la superraza del planeta rojo. Hubo una súbita ola de visiones de ovnis. Bajamos rápidamente del auto y nos quedamos parados a un lado de la carretera mientras aquella cosa pasaba volando sobre nuestras cabezas, muy cerca de las copas de los árboles. Se mantenía suspendido sobre la casa, moviéndose de lado a lado, directamente encima de ella. Y si me preguntan qué era, diré que no tengo ni la menor idea. Investigo el fenómeno de los ovnis desde hace 25 años. Y creo que la mayoría de los testigos dicen la verdad al afirmar que vieron algo extraño en el cielo. En la mayoría de los casos, se trata de fenómenos creados por el hombre, o de fenómenos naturales. Pueden ser globos atmosféricos, planetas, satélites que regresan a la atmósfera terrestre y demás. Sin embargo, existe un porcentaje bajo, pero significativo, de casos que aún no se han podido explicar. Pero sí había una explicación para estas misteriosas visiones de ovnis que no implicaba criaturas extraterrestres. Soy un gran escéptico con relación a los ovnis. En pocas palabras, yo diría que prácticamente todos los ovnis que se han visto, aparte de los montajes fotográficos con tapas de ollas, han sido de una u otra manera parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Durante los años 60, Alan Brown trabajó en el taller experimental secreto de Lockheed llamado Skunk Works en medio del desierto de Nevada. En aquel entonces, Rusia y Estados Unidos se temían mutuamente por sus capacidades nucleares. Los rusos usaron principalmente la tecnología satelital para espiar a los Estados Unidos. Los estadounidenses, por su parte, invirtieron sobre todo en aviones de reconocimiento piloteados. Lockheed había construido el avión ultrasecreto de espionaje de gran altura U-2, diseñado para hacer reconocimiento encubierto sobre el territorio soviético, pero era vulnerable a los radares. Cuando unos misiles antiaéreos derribaron el primer U-2 sobre Rusia, ya se había hecho patente que la vida de los U-2 probablemente no sería muy larga, ya que el diseño de estos aviones no les permitía esconderse bien. Era evidente que habría que hacer algo drástico para mejorarlos. Quizá la tecnología de los platillos voladores podría producir un vehículo aéreo óptimo, invisible a los radares. Así se inició una competencia para reemplazar el U-2. Lockheed ganó la contratación y yo estuve involucrado con un proyecto de avión llamado Half Blue.
El programa cambió muy rápidamente de confidencial a ultra secreto cuando se dieron cuenta de lo mucho que se podría hacer con un avión esencialmente invisible a los radares. Durante los 10 años que siguieron, una nueva generación de aviones de espionaje fue sometida a rigurosas pruebas de manera secreta en el Área 51, la base aérea de pruebas del gobierno de los Estados Unidos en Nevada. Sin duda que las pruebas que se hacían eran a gran escala y además cubrían una gran área. Por eso hubo personas en la periferia que vieron objetos extraños volando por allí. E inmediatamente los reportaron a la prensa como platillos voladores de Marte, Saturno y otros. Quiere decir que la historia de Jack Pickett podría ser cierta. A lo largo de este periodo, la Fuerza Aérea estadounidense estaba desarrollando una aeronave capaz de evadir los radares del enemigo. Eso era justamente lo que habían prometido los pioneros de la tecnología de los platillos voladores. Y lo que es más, 12 años más tarde surgió un nuevo testigo que confirmó las declaraciones de Jack Pickett. Warren Bott, un expiloto de la 8ª Fuerza Aérea, vio un platillo volador idéntico oculto en un hangar restringido, mientras visitaba la base Wright-Patterson de la Fuerza Aérea para una reunión de pilotos. Me sorprendí al ver un enorme avión en forma de disco, cuya circunferencia abarcaba casi todo el hangar. Por lo que vi, usaba propulsión a chorro. Cuando comencé a acercarme para mirarlo mejor, sin pensar que fuera gran cosa, un guardia armado me detuvo y me dijo que no podía estar allí. Así que me fui. Pero es verdad que vi un avión circular allí dentro. Con esto, Chart obtuvo un recuento personal de un segundo testigo sobre los platillos voladores ultrasecretos. Él describió brevemente la misma aeronave que había visto Jack Pickett y describió otros rasgos que Jack no había mencionado. Cuando junté a los dos hombres, supe que estaban hablando de un objeto real. Aunque hay mucho escepticismo, Warren Bott sigue tan convencido como Pickett. Las personas con quienes he conversado desde entonces me dicen que eso nunca ha existido. Creo que están equivocados porque sé lo que vi. Creo que nuestra Fuerza Aérea tiene platillos voladores. Creo que sí existieron y que aún existen. Lo que estos dos hombres vieron se parece mucho a lo que fue el diseño final del Avrocar de John Frost. Los estadounidenses habían emitido un informe en el que el proyecto aparecía como abortado. Sin embargo, muchos creen que en realidad la investigación en tecnología de platillos voladores nunca fue interrumpida. Creo que hoy en día se experimenta todavía con esta tecnología, sin duda. Hablamos de un artefacto que no solo permite llegar hasta el enemigo sin ser detectado, sino que además es invisible a los radares, no hace ruido, no requiere de pistas y tiene el potencial de salir de nuestra atmósfera al espacio exterior. Y todas esas cualidades juntas son lo que la Fuerza Aérea estadounidense siempre ha querido tener. Aún queda mucho material confidencial relativo al desarrollo de la tecnología de los platillos voladores. Sin embargo, para finales del siglo XX, los científicos e ingenieros estadounidenses ya habían realizado muchas de las esperanzas y sueños relacionados con el platillo volador. Habían construido una máquina capaz de viajar a velocidades supersónicas sin ser detectada por radares, no sobre un disco circular, sino sobre una pirámide. Durante un periodo de 15 años, esta revolucionaria aeronave fue clasificada como un proyecto negro. Era uno de los secretos mejor guardados de Estados Unidos. Este era el ovni real por excelencia, un avión supersónico de ataque que volaba como un jet sin ser detectado por radares. En 1988, los estadounidenses decidieron revelárselo al mundo. La razón por la que el F-117 fue expuesto al público a finales del año 1988 tiene un aspecto interesante. Se había restringido el vuelo de estos aviones a las horas de la noche, de manera que los pilotos se veían como atrapados dentro del avión en un campo aéreo totalmente oscuro en medio de Nevada. Por esta razón perdimos a varios pilotos que terminaron desorientados en medio de algún vuelo nocturno.
Entonces la Fuerza Aérea decidió que sería mejor comenzar a volarlo de día. Y si eso iba a ser así, tendría que dar al público alguna indicación de lo que era ese avión. Así no recibiría otra oleada de informes de visiones de ovnis. Con el fin de evadir los radares y los misiles antiaéreos, el avión furtivo F-117 de Lockheed adoptó algunos de los conceptos propios del platillo volador. En primer lugar, estaba la idea de que la forma de la aeronave determinaría su grado de visibilidad ante los radares del enemigo. Logramos un corte transversal de radar sustancialmente menos visible de lo que se esperaba. La razón primordial fue que usamos un enfoque diferente y totalmente nuevo a la hora de analizar la invisibilidad. Así averiguamos que una forma piramidal de muy poca altura, con bordes muy inclinados hacia atrás, nos daba un corte transversal mucho menos visible que cualquiera que se hubiera visto antes. Menos de un año después de la salida de este avión furtivo a la luz pública, el Imperio Soviético comenzó a desmoronarse. El 9 de noviembre de 1989, con la caída del muro de Berlín, la frontera entre Alemania Oriental y Alemania Occidental quedó abierta. La Guerra Fría había terminado realmente. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el avión de espionaje viera su primer combate como líder del ataque a un nuevo enemigo en la guerra de Irak. Su invisibilidad al radar, sumada a la precisión con que era capaz de bombardear un objetivo, dejó al mundo atónito. Podíamos entrar al territorio enemigo y soltar las bombas exactamente desde la altura que quisiéramos, con un alto grado de precisión, dando exactamente en los blancos elegidos y sin ser vistos. En 1991, durante la Guerra del Golfo, hicimos miles de salidas y ninguno de nuestros aviones llegó a sufrir nunca ni un rasguño. Las cualidades únicas del avión furtivo F-117 quedaron demostradas en la Guerra del Golfo, pero este aún presentaba una falla fundamental. Tenía que estar diseñado en función de las necesidades del piloto. Los aviones de guerra del futuro no necesitarán pilotos. Si se piensa en el costo político y moral de perder a una tripulación altamente calificada hoy en día, se verá que todo apunta hacia el desarrollo de vehículos aéreos no piloteados. El concepto de un vehículo aéreo no piloteado no tiene nada de nuevo. Desde los comienzos mismos de la aviación, muchos han experimentado con esta idea. Algunos han tenido un cierto grado de éxito. El desarrollo del vuelo espacial por máquinas no tripuladas ha abierto posibilidades futuras a la aviación. El tema más importante del futuro de la aviación son los vehículos no piloteados. Podríamos llegar a fabricar aviones miniatura, de unos 15 centímetros de diámetro, que podrían volar dentro de edificios. De hecho, la gama de cosas posibles en este campo es simplemente enorme. Difícil de imaginar. Es posible que el futuro esté realmente en esta nueva generación de máquinas voladoras. El más reciente aerobot, Sikorsky, puede volar a altas velocidades, permanecer suspendido, despegar y aterrizar verticalmente. Pero estos vehículos aún están muy lejos de ser los platillos voladores soñados por los ingenieros de Hitler. Aquellas debían ser máquinas al borde de la ciencia ficción, capaces de alcanzar velocidades supersónicas fenomenales. Y quizá la ciencia de los platillos voladores nunca existió realmente. Siempre y cuando se mantenga cerca del suelo, resulta un aparato eficiente para el despegue. Pero no es un avión eficiente en lo absoluto en el aire porque su forma no lo ayuda. Los platillos voladores del espacio exterior son los únicos que han logrado volar eficientemente. Y creo que estos en realidad no son sino producto de la imaginación. Otros insisten en que la tecnología de los platillos voladores no solo es posible, sino que además ya ha sido alcanzada de manera secreta para la mayoría. Creo que este es el mayor secreto que guarda la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y que ya es hora de que se revelen los hechos sobre el programa de los discos volantes de propulsión a chorro de nuestro ejército. Actualmente no existe amenaza alguna a la seguridad nacional, así que es hora de que este pájaro salga a la luz. Algunas de las más recientes invenciones ya son del dominio público, pero muchas otras permanecen en secreto. Esto alimenta aún más las especulaciones sobre las visiones de ovnis que se reportan en territorio estadounidense. La máquina voladora más avanzada que se haya soñado jamás aún no se ha hecho realidad.
En realidad, los principios básicos de la ciencia espacial no eran nada nuevo. En las décadas de los 20 y 30, muchos entusiastas inocentes habían comenzado a experimentar con la propulsión a chorro en toda Europa y Norteamérica. Sin embargo, lo que estaban haciendo los nazis no tenía nada de inocente. En sus instalaciones para la investigación en armas mortales, los científicos trabajaban sobre una nueva generación de armas. Y los verdaderos ovnis eran tan cruciales en su programa como lo eran los cohetes y misiles. Uno de los hechos más notables de la Segunda Guerra Mundial fue la cantidad de tecnología que desarrollaron los científicos alemanes en función de su esfuerzo bélico. Entre estas tecnologías se incluyen cohetes y motores de propulsión a chorro, pero también un trabajo de alto nivel en cuanto a la fabricación de platillos voladores. Pero el tiempo se acababa para Hitler y sus científicos. Los aliados avanzaban desde todos los frentes. Los alemanes estaban en retirada. Así, la tecnología del platillo volador no llegó a tiempo para Hitler, al igual que el resto de las armas con las que pretendía ganar finalmente la guerra, hechos por el hombre. El ejército alemán desarrollaba estas letales armas con el fin de ganar la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, el conflicto militar en Europa estaba dominado por la lucha por la supremacía sobre el espacio aéreo. Para 1944, la marea estaba a punto de volverse en contra del Tercer Reich. El 13 de junio de ese año, apenas una semana después del día D por parte de los aliados, Hitler desplegó sus mortales armas secretas. Durante un periodo de 2 meses, miles de bombas voladoras transportadas en jets B-1 atacaron la ciudad de Londres. Algunas de ellas fueron derribadas desde tierra, otras en el aire. Este mortal desarrollo de la tecnología bélica marcó el inicio de una nueva era en la historia de la aviación militar. Y el uso de la tecnología del platillo volador para producir máquinas de matanza aún más eficientes sería la culminación de aquellas investigaciones. Durante el período nazi floreció el pensamiento científico y el desarrollo tecnológico. Los científicos alemanes recibieron el permiso de hacer trabajos de desarrollo en todas las áreas que son relevantes en nuestras vidas hoy en día. De hecho, aún estamos viviendo de los restos de sus avances. Voladoras con la maniobrabilidad de un helicóptero, capaces al mismo tiempo de viajar a velocidades supersónicas sin ser detectadas por el enemigo. Las naves de Schauberger utilizaban un vórtice similar a un tornado que producía efectos magnéticos que a su vez causaban la levitación. El trabajo de Víctor fue reconocido por el gobierno alemán y el científico se reunió con Hitler. Más tarde fue admitido a la SS, donde se le pidió que siguiera desarrollando este concepto del platillo volador. Schauberger trabajó con un grupo de brillantes ingenieros alemanes, entre ellos Klaus Habermohl, Rudolf Schieber, Andreas Epp y el Dr. Richard Mitty. Todos ellos produjeron diseños sumamente avanzados. Los alemanes tenían 3 bases separadas para el desarrollo de sus platillos voladores. Había una en Peenemünde, una en Breslau y otra más en Praga. Eran probados en las 3 localidades. De hecho, los alemanes habían avanzado tanto en el desarrollo y prueba de estas máquinas que las habían volado. Una de las compañías involucradas, Messerschmitt, había volado una nave en forma de platillo. Estas fotografías de los primeros prototipos se parecen a las fotografías de ovnis que emergerían en las décadas siguientes. Pero este no era el mundo de la ciencia ficción. Estos eran ovnis altamente avanzados. Al parecer, los nazis creyeron hasta el final que aquellas superarmas, que aquellos avanzados sistemas de transporte de misiles, lograrían al menos detener a los aliados. Creían que de esa manera lograrían poner fin a la guerra por medio de un acuerdo político. El sueño de Hitler de ganar la guerra gracias a sus superarmas nunca se hizo realidad. Para mayo de 1945, la batalla final por la toma de Berlín ya había comenzado. En términos prácticos, esto significaba el fin de la guerra en Europa. Pero en cuanto a los verdaderos ovnis, esto había sido apenas el comienzo.
En un lapso de 3 meses, la Segunda Guerra Mundial llegó a un dramático y horrendo fin. A las 8:15 de la mañana, el 6 de agosto de 1945, el bombardero estadounidense B-29 Enola Gay dejó caer la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Una vez terminada la guerra, los países aliados se convirtieron en rivales. Al poco tiempo, la Unión Soviética y Occidente se verían enredados en una batalla por la supremacía en tecnología militar. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, todas las antiguas potencias aliadas comenzaron a competir por capturar la tecnología alemana. Los estadounidenses capturaron terrestres. Siempre ha habido quienes creen que los ovnis, objetos voladores no identificados, provienen del espacio exterior, pero quizá la realidad esté más cerca de casa. Soy muy escéptico con relación a los ovnis. Estoy seguro de que solo se trata de nuestros propios aviones. Por más de 60 años, se han estado diseñando, fabricando y probando platillos voladores en bases de investigación ultra secretas ubicadas en todo el mundo. Alejado del resto de las grandes compañías, hay un lugar en el que se están fabricando platillos voladores. Algunos afirman incluso haberlos visto. No cabe duda de que eran platillos voladores. Les presentamos la historia secreta de los intentos que se han hecho por dominar la tecnología del platillo volador con el fin de producir el más avanzado avión militar. Estos son los verdaderos ovnis. La historia de los verdaderos ovnis comienza en la Alemania nazi. Al ver que la victoria en la Segunda Guerra Mundial se les hacía cada vez más improbable, los científicos alemanes trataron de perfeccionar armas que pudieran cambiar el curso de la guerra a favor de Hitler. Uno de estos científicos era Victor Schauberger, un inventor que ya había producido modelos de platillos voladores. Estos tenían la premisa de ser máquinas